Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión de un día más del discipulado de Iglesia Cristiana Sion. Y antes de iniciar la enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das de podernos reunir, Señor, para escudriñar juntos tu palabra e ir edificándonos en nuestra santísima fe, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Padre y tú tienes cuidado de nosotros y tú provees también oportunidades, Señor, para que cada día crezcamos más en el conocimiento de tu palabra y seamos afirmados, perfeccionados, fortalecidos y establecidos en la fe, Señor. Padre, gracias porque tú eres un Padre bueno que tiene cuidado de cada uno de nosotros en todos los aspectos de la vida y en todas las circunstancias, Señor, y que has traído nuestra vida desde el día de nuestra salvación como la luz de la aurora en aumento, Señor, y cumpliendo tus planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Padre, Señor, y en esta hora venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo rompa en nosotros toda mentira, todo argumento o razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Y también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos, Señor, y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria tuya. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el podernos reunir por este medio. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Buenas noches, hermana Sonia, que Dios le bendiga. Vamos a entrar hoy en la segunda de las solas. Recuérdese que en este mes estamos celebrando los 504 años de la Reforma Protestante, y una forma de poderlo celebrar adecuadamente es conociendo los fundamentos de la Reforma, que son también los fundamentos de nuestra fe. Por eso es importante estas 5 solas, porque estas 5 solas definen el fundamento sobre el cual nuestra vida debe estar firme en Cristo Jesús. Y hoy, como mencioné, vamos a estudiar la segunda de las solas. La semana pasada vimos solo la palabra, hoy vamos a ver solo la fe. A esta sola se le llama la causa material o el principio de la Reforma, porque fue el tema principal, doctrinal, original, de la disensión entre la iglesia tradicional o los reformadores y los no reformadores. Es por esta sola fe, por esta sola que se desarrolla todo el movimiento de la Reforma, y las demás solas se derivan de esta. Esta fue la primera realmente. ¿Y qué significa la sola fe? Significa varias cosas. La primera es que la justificación es por gracia y solamente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay de por medio ningún mérito, ninguna obra, ninguna habilidad ni capacidad nuestra. Es solo por la fe en Cristo Jesús que somos salvos y somos justificados. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 lo deja muy claramente establecido, y dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En este pasaje vemos 3 gracias de Dios para con cada uno de nosotros. Número 1, la salvación. Número 2, la gracia. Y número 3, la fe. Los 3 son dones de Dios, perdón, no son 3 gracias, son 3 dones, aunque es lo mismo. Son 3 dones que vemos en un mismo pasaje: la salvación, la gracia y la fe. Y todo ello, dice la palabra,
viene de Dios. No es por obras, no es por méritos de nadie, para que nadie se gloríe, para que toda la gloria y la alabanza sea real y exclusivamente solo de Dios. En la segunda, el segundo enunciado de esta sola es la justificación. Y en la justificación, la santidad de Cristo nos es imputada a nosotros como la única posible satisfacción a la justicia perfecta de Dios. ¿Qué significa imputar? Significa que nos es asignada, no porque nosotros la merezcamos, no porque la hayamos ganado, sino porque en su misericordia el Señor así lo decidió, y los méritos de Cristo, la santidad de Cristo nos es dada a nosotros aún cuando no tenemos ni las cualidades ni las características para ser merecedores de ella. Pero como es por la gracia, por medio de la fe, entonces nos es dado. La palabra de Dios también nos lo dice muy claramente en 1 Corintios capítulo 1, versículo número 30. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, todo lo que es de Cristo nos es imputado a nosotros, aunque nosotros en la práctica cotidiana, en el día a día, hoy todavía no hayamos llegado a esa meta, no hayamos llegado a esa estatura, pero ya lo somos por la fe, y el Señor nos ve de esa manera por la obra que Él va a hacer de perfeccionamiento en cada uno de nosotros en los días por venir. Recordemos que la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el Señor nos va a convertir verdaderamente en sabios, en santos, en justos, ya no solo posicionalmente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sino por la transformación que Él hace en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Por ello, junto con la salvación, el Señor nos da una nueva naturaleza, nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en ese proceso de llegar a la santificación, de llegar a ser tal como Dios nos ve. Por eso la palabra también en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo en la misma imagen de Cristo. Así que es por la fe, y solamente por la fe, que nos es imputada la santidad de Cristo. No que ya seamos santos, vamos en el proceso, pero ya tenemos la santidad de Cristo porque nos ha sido dada por la gracia de Dios a cada uno de nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo se va a encargar de llevarnos en el proceso para que ya no solo seamos santos posicionalmente, sino seamos santos realmente. El tercer enunciado de la sola fe es que la fe salvadora, si bien emerge del corazón del hombre pecador, porque con el corazón se cree para justicia, no es un producto humano, es un don de Dios, y como tal es Dios quien lo da libremente a quien Él quiere. En Romanos capítulo 10, versículo 10, encontramos lo que la palabra de Dios nos dice, que con el corazón se cree para justicia. Por lo tanto, la fe está en el corazón, pero no es un producto de nosotros. Nosotros no producimos la fe la produce Dios y la establece en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Además, también
Perdón, este es 1 Corintios 12:3, sí. Y en Romanos capítulo 12, versículo 3 también nos habla de que el Señor nos da la fe. Y dice la palabra primera en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí encontramos claramente dicho que Dios nos dio una medida de fe a cada uno. Él puso esa fe en nuestro corazón y a partir de esa fe, que es un regalo de Él para con nosotros, a partir de esa fe nosotros reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No es nuestra fe, es la fe de Dios establecida en nuestro corazón la que nos lleva a la salvación. Por lo tanto, la salvación no es un mérito nuestro ni es un favor que nosotros le hicimos a Dios, sino es un regalo que Él estableció en nuestro corazón por gracia, por medio de la fe. Entonces, si bien la fe, aquí hay un punto que hay que tenerlo claro. Mucha gente cuando da testimonio dice, es que yo tuve fe y sucedió tal cosa, como que si la fe fuera su obra. Pero la fe, por lo que vemos aquí, es una obra de Dios, y esa medida de fe es igual para todos. Ahora, que se va a ir desarrollando en cada uno, se va a ir desarrollando dependiendo de cuánto nosotros vayamos a la palabra de Dios, porque en otro enunciado que lo vamos a ver más adelante, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos una medida de fe que es la fe salvadora. Ahora, la fe para vivir la vida cristiana, esa fe va creciendo en la medida en la cual nosotros somos obedientes a la palabra y vamos a la palabra y nos alimentamos de la palabra para que esa fe crezca, pero siempre ese crecimiento lo da Dios. Recordemos que Pablo mismo dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea que de todos modos el crecimiento de la fe en nuestro corazón, si bien viene porque nosotros oigamos la palabra de Dios, es el Señor el que da ese crecimiento de la fe en nuestro corazón. La fe siempre va a ser un regalo de Dios, ya sea la fe salvífica, que es la fe inicial, o la fe que necesitamos para vivir toda la vida cristiana, que es ya una fe que se va desarrollando. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo, cuando enseñó, dijo que la fe era como un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, pero ese grano de mostaza crece y se desarrolla y se convierte en un árbol. De la misma manera, esa fe que el Señor ya sembró en nosotros se va a crecer y va a desarrollar en la medida en la que es alimentada por la palabra de Dios. Pero aún ese crecimiento depende del Señor, no depende de mí, no es por mi mérito, porque de todos modos el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad para que yo vaya a la palabra y la palabra se revele a mi corazón es el Espíritu Santo en mí. El cuarto enunciado de la sola fe es que el hombre muerto en sus pecados no puede generar tal fe para creer en Dios y creerle a Dios. Aquí es donde se ve claramente que es un regalo de Dios la fe, además de lo que ya dice la palabra. En 2 Corintios capítulo 4, versículos del 3 al 4 dice la palabra: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, el hombre natural es incrédulo, está cegado para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Cómo le va a resplandecer la luz del evangelio si no es por una obra específica del Espíritu Santo en él? Porque por él mismo no puede ser, porque él está cegado. Él está cegado para no entender el evangelio. Entonces, ¿cómo es que puede llegar a tener la fe
para ser salvo, simple y sencillamente porque el Señor se la dio de acuerdo a lo que vimos en Romanos capítulo 12, versículo 3. Y en 1 Corintios 2:14, la palabra de Dios nos enseña también, y dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se puede discernir algo espiritualmente si el espíritu del pecador está muerto? Necesita ser resucitado. ¿Y por qué es resucitado? Por la obra del Espíritu Santo, juntamente en el momento en el cual el Espíritu Santo pone en su corazón la fe para recibir por la gracia la salvación en Cristo Jesús, que implica el nuevo nacimiento. O sea, nosotros no recibimos a Cristo Jesús, es Cristo Jesús el que nos recibe. Nosotros no lo hicimos Señor de nuestras vidas. Él es Señor y Él lo reveló por la fe a nuestros corazones para que nosotros viniéramos a ser constituidos hijos de Dios, personas salvas, con perdón de pecados y vida eterna. Pero todo es la obra de Dios, no es nuestra obra. Por eso esta sola fe es la que divide a los reformadores de los no reformadores. ¿Por qué? Porque ellos decían, los no reformadores decían que la salvación era por las buenas obras, que las personas se salvaban por las buenas obras, no por la fe en Cristo Jesús, como dice la palabra, sino por las obras que ellos hacían. Y esas obras generalmente eran dar dinero a la iglesia o darle dinero a los pobres o cosas por el estilo. Además también una buena obra era comprar dispensaciones, es decir, comprar méritos para ser salvo. Ellos hacían un negocio de la fe, aprovechando que decían que era por obras, entonces hacían un negocio de eso. Realmente no tenían fe. Ya los reformadores regresan a la palabra de Dios y se encuentran, Lutero se encuentra con dos pasajes. Un pasaje que es: el justo por la fe vivirá. No dice que el justo vivirá por las buenas obras, y este es un derivado de la sola gracia, el justo de la sola fe. El justo vivirá por la fe. Y la fe viene de Dios, por lo tanto vivimos por Dios. Y el otro pasaje es este de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, de que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Así que el hombre muerto en sus pecados no puede generar la fe para creer en Dios y creerle a Dios. Eso tiene que ser establecido en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El otro enunciado derivado de la sola fe es que la fe es un regalo de la libre voluntad de Dios. Es decir, Él lo da a quien Él quiere, no a quien piense que lo merece. En Romanos capítulo 9, 10 y 11, el Señor claramente deja establecido que Él tendrá misericordia de quien tendrá misericordia y no tendrá misericordia de quien no tenga misericordia, y que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y que Él puede hacer vasos de honra y vasos de deshonra. Por lo tanto, la fe es un regalo de la voluntad de Dios. Si fuera por nuestras obras ya no sería regalo, sería un pago, sería un salario. Pero como es un regalo de Dios, no media ningún mérito de parte nuestra. Y este es un problema que tenemos en la iglesia el día de hoy. En la iglesia, en ciertos sectores de la iglesia se ha establecido una meritocracia, ascensos por mérito, ministerios por mérito, privilegios por mérito, y todo por mérito, no por la gracia de Dios. No quiere decir con esto que seamos irresponsables en asignar funciones, tareas y etcétera, pero debemos tener muy claro
que no es por los méritos, es por la fe en el Señor Jesucristo, por la gracia que el Señor Jesucristo da por medio de la fe, que las personas reciben milagros, reciben promociones. De hecho, alguien que no debía haber recibido una promoción si fuera por obras era Pablo. Pablo era un asesino de la iglesia y sin embargo el Señor no solo lo salva, sino que además le da inmediatamente el ministerio de predicar la palabra cuando no tenía absolutamente ningún mérito en su haber, porque fue por gracia, por medio de la fe. Entonces, todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia, por medio de la fe. Este es un derivado de esta sola de la Reforma, la sola fe, que todo lo que recibimos, lo recibimos por la fe, por gracia, por medio de la fe. Y Juan 3:27 Jesús lo dice: nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Y en Santiago capítulo 1 versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y hay un regalo más por el medio del cual vienen las bendiciones a nuestra vida, y es la obediencia. En Deuteronomio 28, versículos 1 y 2 dice la palabra que si nosotros obedecemos su palabra, vendrán sobre nosotros estas bendiciones y nos alcanzarán. Pero aún la obediencia es un regalo de la gracia de Dios. Usted y yo, por naturaleza, éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de pecado, etcétera, etcétera, y nuestra naturaleza iba detrás del pecado. ¿Cómo es que ahora podemos obedecer? No es por nada que haya en nosotros, sino por el Espíritu Santo que está en nosotros. O sea que aún la obediencia es un regalo de la gracia de Dios, no es un mérito. Algunas gentes dicen: es que a mí Dios me bendice porque oro, o porque voy a la iglesia, o porque sirvo. No, Dios lo bendice por gracia, por medio de la fe. Que necesita ir a la iglesia, ojo, y necesita ir a la iglesia, necesita leer la palabra, necesita orar, porque ese es el alimento de su nueva naturaleza, es una necesidad de nuestra nueva naturaleza, no es un favor que le hacemos a Dios. Y hoy muchas personas creen que hacer esas cosas es un favor que le hacen a Dios y no se dan cuenta que es un favor que se están haciendo a sí mismos cada uno, y que es una necesidad. Por eso el salmista escribe: como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Su alma era la que clamaba por Dios, no que fuera él, sino el alma necesitaba de Dios. ¿Por qué? Porque su nueva naturaleza demandaba esas cosas de Dios, demandaba estar en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en la obediencia a Dios, en la fe, en todo eso. Es su nueva naturaleza. Esa es la clave de la vida cristiana, es entender que tengo una nueva naturaleza y que esa nueva naturaleza transformó mi manera de vivir, mis actitudes, mis orientaciones y todo, y que esa nueva naturaleza me fue dada por Dios y es la naturaleza divina. Es una naturaleza tal como es la naturaleza de Dios, por lo tanto va a atender a las cosas de Dios. No es por mi mérito, es mi nueva naturaleza que Dios me dio la que me hace ir a la palabra, a congregarme, a orar, a servir, a meditar, a obedecer. Es esa nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es un regalo de Dios. Así que la vida del creyente, no solo la salvación es por fe, no solo la salvación es por gracia por medio de la fe, toda la vida cristiana es por gracia por medio de la fe. Un regalo de la libre voluntad de Dios. Al que Él quiere, Él se lo da, y al que no quiere, no se lo da. Y usted y yo no deberíamos cuestionar el hecho de que al que Él quiere se lo da y al que no quiere no se lo da. El Señor sabrá las razones por las cuales Él lo hace. Lo único que usted y yo nos debemos fijar son dos cosas. Primero, que Dios es bueno, justo, santo, y lo hemos experimentado en nuestra vida.
No nos lo tiene que venir a decir nadie. Hemos experimentado que Dios es un Dios bueno, un Dios de gracia, de misericordia, de favor, de benignidad, de magnanimidad, de bondad. Es un Dios benigno, es un Dios verdadero, es un Dios justo. Lo hemos experimentado, primero. Segundo, usted y yo ya fuimos llamados a esta salvación tan grande. Por lo tanto, lo que nos corresponde, en lugar de discutirle a Dios, es confiar en su sabiduría, confiar en su juicio. Él sabe lo que está haciendo y yo no. Sus caminos no son mis caminos, ni sus pensamientos mis pensamientos, ni yo conozco lo que Él conoce. Por lo tanto, en su soberanía, Él sabrá por qué lo hace de esa manera, y lo que a mí me corresponde es ser agradecido porque a mí me predestinó, a mí me eligió para esta salvación tan grande, aunque yo era el menos indicado para recibirla, y eso debería mantenerme en una actitud no de cuestionamiento a Dios, sino de agradecimiento. Recordemos que la palabra de Dios dice que hoy vemos las cosas oscuramente, pero cuando lleguemos a la eternidad con Él lo vamos a ver todo muy muy claro. Además, también su palabra dice en Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9 que así como son más altos los cielos que la tierra, así sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Hay cosas que no vamos a comprender, por eso el justo vivirá por la fe, vivirá por la certeza de esas cosas, aunque no las pueda entender con mi cabeza, con mi mente, con mi razón. Por ejemplo, el misterio de la Trinidad. Yo sé que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero pregúnteme si lo puedo explicar racionalmente. No lo puedo explicar racionalmente, pero lo sé, sé que lo sé en mi corazón. Es una verdad en mi corazón, no en mi mente, porque es revelada. Hay cosas que nos van a ser reveladas, hay misterios que nos van a ser revelados, no en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Y esto que deriva de precisamente la enseñanza de la predestinación, de la elección, de la seguridad eterna, y algunas otras se llaman doctrinas de la gracia, porque derivan precisamente de la gracia por la fe. Así que lo que a nosotros nos toca es creer y dar gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, porque habiendo 8.000 millones de personas en el mundo, Él se fijó en mí. Pudiendo haberse fijado en algunos, en 7 más, se fijó en mí. Y eso es para estar agradecido, porque cambió mi destino del infierno al cielo. Es para vivir agradecidos con el Señor. Por eso la palabra de Dios dice que demos gracias siempre a Dios en todo y por todo, porque todo es por su gracia, por su misericordia, aun cuando no lo entendamos. El mundo es un mundo de méritos, es un mundo de te lo mereces. En el mundo espiritual de Dios, en el reino de Dios, todo es porque te amo, por mi gracia, por mi libre voluntad. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14, por lo menos, nos habla de las riquezas de su gracia, y ahí vemos como toda la vida del creyente realmente es por gracia, por medio de la fe. Pero sigamos con más enunciados derivados de la sola fe. El siguiente es que la base de la fe es el testimonio de Dios revelado en la palabra. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17. Dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe
es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La base de la fe es el testimonio de Dios revelado en su palabra. Es su palabra la que produce la fe en nuestros corazones, no somos nosotros. La fe no es un producto nuestro, es el producto de la palabra en nuestro corazón por la obra de gracia de Dios en nosotros. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente, solo hay que reafirmar que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y el oír continuamente. Este pasaje que en Romanos 10:17 que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios en el idioma original está en un tiempo que se llama, en este momento se me fue el nombre, pero es un futuro presente, un futuro siempre presente. Ese no existe en el español, pero ¿qué significa? Realmente lo que este versículo dice es que la fe es por el oír y 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 el oír continuamente. Un presente continuo se llama en este tiempo en griego. Presente continuo, es el oír constantemente la palabra de Dios lo que va a hacer aumentar mi fe, pero ese no es mérito mío, eso es una obra del Espíritu Santo en mí, por lo tanto no puedo decir que o no puedo invocar que la fe es mi mérito. Mire, pasa mucho, lo he visto mucho cuando la gente ora por enfermos. Lo que la gente dice muchas veces cuando el enfermo no sana porque ellos oraron, lo que dicen es que tú no tuviste fe, como que si la fe fuera algo, un mérito de alguien que va a ser premiado por Dios. No es así. Es probable que la persona no tenga fe, pero en la palabra de Dios también vemos a muchas personas que fueron sanadas que no tuvieron fe. Uno de ellos es el paralítico en el estanque de Betesda. Cuando Jesús le pregunta, ¿qué haces aquí? Él está diciendo, estoy esperando que el agua se mueva, porque cuando el agua se mueve, el que llega primero es sano, pero yo no tengo nadie que me lleve. O sea, él estaba ahí, pero no tenía fe. Y sin embargo, ni siquiera tuvo que ir al agua, y mucho menos fe en Jesús. No tenía fe en llegar al agua, mucho menos tenía fe en Jesús. Y sin embargo, Jesús le dice que es sano. Y no fue con la fe del paralítico que lo sanó. Así que la fe siempre, mire, para ponerlo en dos platos. La fe que opera no es la mía, ni la suya, ni la de nadie más. La fe que opera es la fe de Dios. Ya sea que opere en usted, opere en otra persona, u opere directamente de Dios hacia el milagro que está sucediendo, sin intermediación de nadie. Pero al final la fuente de la fe es Dios. Es como con los fondos, con los ingresos económicos. Usted tiene un canal, pues ese canal puede ser su empresa, puede ser su trabajo. Pero quien verdaderamente es la fuente es Dios. Dios determina el canal por el cual va a bendecir, pero la bendición viene de Dios. Es la fe de Dios la que obra la bendición. De eso tenemos que estar claro, porque también muchas veces he escuchado testimonios de personas que dicen, es que yo fui y entonces sanó, como que si él fuera el artífice de la sanidad. Yo oré y entonces la persona sanó, como que si él fuera el artífice de la sanidad. Él no es el artífice, él es únicamente un medio que Dios usó. El verdadero sanador es Dios, el verdadero proveedor, libertador, el restaurador, todo es Dios. Nosotros solo somos en última instancia canales a través de los cuales Dios fluye, pero es Él el que hace la obra. Por eso Pablo lo dice, y dice dos cosas que nos deben poner a pensar. La primera que nos dice es que
Él sembró, Apolos regó y otro cosechó. Pero Dios es el que da el crecimiento, número uno. Y número dos, la otra es que Él dice, yo he trabajado más que muchos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, no era su mérito, es la gracia de Dios. Todo lo que hacemos y todo lo que podemos, todo lo que hacemos, todo lo que sabemos, todo lo que pensamos es por la gracia de Dios. En nosotros no hay nada que independientemente de Dios podamos hacer en esa dirección. Si Dios no está conmigo, si Dios no me hubiera salvado, yo no podría predicar la palabra. Si Dios no me hubiera salvado, yo no podría servir en la iglesia. Si Dios no me hubiera salvado, yo no podría orar. Si Dios no me hubiera salvado, no buscaría la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? No soy yo. La diferencia es que Dios me salvó y vino a hacer morada en mí por el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que yo hago es por Él. Por eso la parábola de los pámpanos. Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí, nada pueden hacer. Porque todo es por su gracia. Muy bien. Y finalmente, el último enunciado de la sola fe es que el objeto de la fe es Dios y Cristo y su obra redentora en la cruz. Lo voy a repetir. El objeto de la fe es Dios y Cristo y su obra redentora en la cruz. Marcos capítulo 11, versículo 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y recordemos que las escrituras es Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primero que nada, la fe es en Dios, la fe es en Cristo y en la obra de Dios por medio de Cristo en cada uno de nosotros. Hay mucha gente que tiene fe en las promesas de Dios. Pero esa no es verdadera fe. Eso puede ser confesión positiva, presunción de fe, pero si yo no creo verdaderamente en Dios, no tengo fe. Y creer en Dios es no solamente creer en sus promesas. Creer en Dios es creer en sus mandamientos, es creer en toda la palabra. No puedo creer en Cristo solo para las promesas y no creer en Cristo para la obediencia. Y recordemos que Cristo es la palabra y la palabra se compone de mandamientos y de promesas. Por lo tanto, no puedo creer solo las promesas y no creer en los mandamientos. La verdadera fe cree en lo uno como en lo otro. De hecho, esa separación entre fe, entre promesas y mandamientos es una separación ficticia porque en la palabra de Dios están unidos. Ya lo vimos en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2. Dice, si obedeces esta palabra y la pones por obra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. También en Salmo 1, versículo del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará.
¿Por qué? Porque la prosperidad está relacionada con la palabra, con toda la palabra, con la renovación de la mente, con la renovación de nuestra alma. Y esa renovación de nuestra alma es hacia la obediencia a la palabra de Dios. Es lo que dice tercera de Juan 2, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y qué es la prosperidad del alma? La obediencia a la palabra. Entonces, esta separación, la verdadera fe es una fe en Dios, es una fe en Cristo, es una fe en la obra salvadora, redentora de Dios en Cristo Jesús. Y si vamos a Habacuc, capítulo 3, ahí nos da una muestra de lo que es la verdadera fe. Hoy mucha gente, porque Dios no le bendice, porque Dios no responde sus oraciones como quieren, se enojan con Dios, se separan de Dios, se separan de la fe y dicen que tienen fe, pero no la tienen. Si pasa eso es porque no hay una verdadera fe. Pero en Habacuc 3, versículos del 17 al 19, la palabra nos da un verdadero ejemplo de fe y este es un ejemplo para meditarlo. Dice la palabra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Ojo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Algo que seguramente en muchas personas no ocurrió cuando inició esta pandemia. Muchas personas que supuestamente tenían fe, que iban a la iglesia, y sin embargo comienza la pandemia, comienzan los cierres del país, comienzan los problemas económicos y la gente se aleja de Dios. ¿Verdadera fe o suposición de fe? ¿Verdadera fe o presunción de fe? ¿Verdadera fe o confesión positiva? La fe en Dios permanece firme, así llueve, truene, relampaguee, hayan tempestades, inundaciones, tormentas, va a permanecer firme porque Jesús es la roca. Muy bien. Implicaciones así rápidamente, voy a dar muy rápidamente los postulados de esta sola fe. Los voy a recordar así rápidamente. La justificación es por gracia, solamente por medio de la fe en Cristo. En la justificación, la santidad de Cristo es imputada a nosotros como la única posible satisfacción a la justicia perfecta de Dios. La fe salvadora, si bien emerge del corazón del hombre pecador, porque con el corazón se cree para justicia, no es un producto humano. Es un don de Dios y como tal es Dios quien lo da libremente a quien Él quiere. El hombre muerto en sus pecados no puede generar tal fe para creer en y creerle a Dios. La fe es un regalo de la libre voluntad de Dios y la base de la fe es el testimonio de Dios revelado en la palabra. Y el objeto de la fe es Dios y Cristo y su obra redentora en la cruz. Las implicaciones de esta sola fe es que ella nos define claramente cuál es el medio único por el cual se puede alcanzar la salvación.
Dios por su gracia da fe al pecador para creer en Cristo y ser salvo. Esa fe es el medio. Nadie se puede salvar a sí mismo de ninguna manera y tampoco nadie puede salvar a otros. Solo Dios salva y lo salva porque cree. Pero ese creer es una gracia, un regalo de Dios. Nadie nace salvo, nadie hereda la salvación, solo la fe personal, la fe que Dios infunde en el corazón del ser humano, es la fe que salva. Y esa fe es en Cristo. Es la fe en la palabra de Dios y Cristo es la palabra encarnada. Y esa fe nos es dada a todos por gracia. Todos recibimos una medida de fe y esa medida de fe es la base a partir de la cual se va a desarrollar esa semilla de mostaza y se va a convertir en un árbol gigante. Las buenas obras no son un medio ni un requisito para la salvación ni para recibir las bendiciones y la vida cristiana. La gracia por medio de la fe es lo que salva y es un regalo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el justo vivirá por la fe. Sin embargo, las buenas obras son una manifestación de la fe. Las buenas obras son el resultado de creer, porque las buenas obras son el resultado de la transformación de nuestra alma por esa nueva naturaleza que recibimos de Cristo Jesús. Hay un nuevo hacer en nuestra vida debido a esa nueva naturaleza. Y la palabra de Dios, y aún las buenas obras que nosotros hacemos como creyentes, no son mérito nuestro. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Este es un pasaje que todos deberíamos tener presente. Dice la palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y para que nadie se jacte en su presencia. Y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El hecho de que yo esté predicando no es por mí, es porque Él esto lo preparó de antemano para que yo lo hiciera. Es su gracia, su mérito, no el mío. Y si usted está escuchando el día de hoy, también es su gracia, no su mérito. Es una gracia que Dios le está dando porque Dios quiere hablar a su vida a través de su palabra, porque su palabra es la que nos fortalece, nos afirma, nos perfecciona, nos establece. Por lo tanto, para concluir, las buenas obras y las bendiciones de Dios más bien son el resultado de la gracia por medio de la fe. Y algo que necesitamos entender es el ejemplo de el ladrón, se supone que era ladrón, ¿no? En la cruz, a la par de Jesús, al que Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si nosotros nos damos cuenta, lo único que ese hombre manifestó fue fe en Jesús. No hubo obras, no hubo méritos, no hubo calidades, capacidades, dones, no hubo tiempo de nada. Sin embargo, ese hombre es la persona que tiene garantizada o garantizado que está con Jesús en el paraíso, sin méritos de su parte, por la gracia por medio de la fe que manifestó en la cruz del Calvario sin ninguna obra. Así que espero que esta enseñanza haya sido de bendición y haya sido liberadora también, porque muchas veces venimos al Señor e inmediatamente el diablo viene y impone cargas acerca de que no debiste hacer esto, deberías hacer acá, y deberías. La palabra clave en la vida del cristiano es sustituir ese deberías por necesito. No debería orar. Mire, voy a decir algo que le puede sonar herejía, pero déjeme que lo termine de decir antes de que piense cualquier cosa. Si usted no quiere orar, no ore. Dios no deja de ser Dios ni deja de estar sentado en su trono porque usted no ora. El que pierde es usted.
porque usted se pierde de la comunión, de la dirección, de la transformación, de la revelación que Dios quiere dar a su vida. Recuerde lo que dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no pierde. Si yo no oro la palabra, si yo no leo la palabra y no medito en la palabra y no estudio la palabra, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue sentado en su trono y Dios sigue ejecutando sus planes. El que pierde soy yo, porque me voy a privar de las bendiciones de la palabra de Dios. Si yo no voy a la iglesia, Dios no pierde. Dios sigue sentado en su trono, sigue siendo Dios y sigue ejecutando sus planes. El que pierde soy yo, porque cuando me congrego, la palabra de Dios dice que ahí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces el que se lo está perdiendo soy yo. Yo no debo hacer nada, porque es por gracia, pero necesito hacer muchas cosas para fortalecerme, para afirmarme, para establecerme, para vivir esa vida plena y abundante que Dios tiene para mí. Yo lo necesito, yo soy un necesitado de todas esas cosas. Soy un necesitado de la oración, de la lectura de la palabra, soy un necesitado de congregarme, soy un necesitado de diezmar, soy un necesitado de obedecer la palabra. Yo no le hago a Dios ningún favor con hacerlo. Él me da su gracia porque me quiere bendecir a través de esas cosas. Así que necesitamos entender que la vida no solo la salvación, y este sería el mensaje final, no solo la salvación es por gracia por medio de la fe. Toda la vida del creyente y todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo bueno que sucede en nuestra vida es por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Es Él y no nosotros. Son sus méritos, no los nuestros. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, por favor, compártala en las redes sociales y con sus contactos. Y le recuerdo que el próximo martes a las 7 de la noche tendremos la siguiente enseñanza acerca de los fundamentos de nuestra fe. Y este martes vamos a conocer la sola gracia, algo de lo más hermoso que Dios tiene para con nosotros, pero algo también de lo más desconocido y de lo más malinterpretado. Así que le invito para que el próximo martes nos volvamos a reunir a las 7 de la noche en esta página para seguir conociendo y estudiando acerca de las 5 solas. Y bendiciones a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía. Muchas gracias, hermana Teresa. Y muchas gracias, hermana Sonia, Oralia, hermana Lara y todos los que se han conectado. Si alguno se me queda, perdonen. Pero bendiciones para todos y nos vemos el próximo martes. Solo que déjenme terminar orando. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos has dado el querer como el hacer y el oír tu palabra, Padre, para que crezcamos en nuestra fe, Señor. Padre, gracias porque tú eres un Dios de gracia, de misericordia, de bondad. Eres un Dios justo, bueno, santo, perfecto, Señor, magnánimo, Padre. Eres un Dios, Señor, de amor, que ama y bendice a sus hijos por puro amor, Señor. Gracias por permitirnos ver esa gracia tuya, Señor, que es derramada cada día en cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias porque tú eres nuestro Padre y pidiéndote, Señor, que en tu misericordia y por tu gracia, tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, Señor, y sobre los nuestros, sanando, restaurando, liberando, proveyendo, guardando, protegiendo, fortaleciendo, Señor, atrayendo a ti a aquellos que todavía no te conocen, Padre, transformando, trayendo arrepentimiento y un volver en sí a los que andan en el camino del Hijo pródigo y fortaleciendo en su amor y en su fe a aquellos que se hayan debilitado, Señor.
También en esta hora venimos pidiendo por todos los que están enfermos, Señor, en los hospitales o en sus casas, Padre, sin importar si es de COVID o de cualquier otra enfermedad. Para ti, Señor, no hay ninguna diferencia, porque tú tienes un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se debe doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y además tú llevaste, Señor, todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por ello, Señor, en esta hora te pedimos que tú envíes tu palabra a donde se encuentran esos enfermos, Señor, y sean sanados total y completamente, Padre, y que esa sanidad, Señor, obre en sus vidas como un testimonio tuyo, Señor, y los que no te conocen se vuelvan a ti, y los que ya te conocen se acerquen aún más a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y nuestro agradecimiento por este tiempo que nos has permitido, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final. Bendiciones, un abrazo para todos, que tengan una linda noche y primeramente Dios, si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche nos volvemos a juntar para otro discipulado de Iglesia Cristiana Sion. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.